te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta hermosísima mañana que el Señor nos está regalando. El día de hoy quiero ministrar la vida de hombres y mujeres que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y también de aquellos hombres y mujeres que se han apartado de la fe. Y es precisamente bajo el tema el castigo de nuestra paz. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 53 de Isaías, a la altura del verso 5. Dice en el nombre de Jesús: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Bendito sea Dios. Aquellos que me conocen y que conocen nuestro ministerio sabrán que siempre cuando usamos este texto lo usamos para hablar de la sanidad que ya Cristo conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, el día de hoy voy a hacerlo para hablarte de aquel castigo que conllevó nuestra paz. La paz que hoy disfrutamos los hijos de Dios tiene un precio muy alto en el mundo espiritual, y ese precio fue precisamente la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese bien claramente lo que dice el texto: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Lo primero que debes saber es que tus rebeliones y mis rebeliones fueron las que crucificaron a Jesús en la cruz del Calvario. Fueron las que hicieron que Jesús tuviera que descender desde el cielo, desde su trono, dejar su majestad, dejar su gloria, dejar su posición en el cielo para venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Fue tu rebelión, fue mi rebelión la que hizo eso. Y muchos hombres y mujeres hoy continúan siendo rebeldes al llamado, siguen siendo rebeldes al llamado y al toque del Espíritu Santo para conversión en este tiempo, para que salgan de ser esos hijos de ira. Y dirá usted: pastor, ¿cómo que hijos de ira? Sí, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 verso 1 en adelante, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros. ¿Por qué? Porque andábamos como muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en la concupiscencia de nuestros corazones, y éramos hijos de ira como los demás. Por tanto, todo aquel que no esté en Cristo es un hijo de ira todavía. Y yo quiero que presten especial atención. Hermanos, esto me preocupa en gran manera, porque como pastor, como siervo de Jesucristo, busco, ¿verdad?, tener esa misma compasión que el Maestro tuvo, el mismo amor que el Maestro tuvo para con las almas. Y es necesario que las almas entiendan, aquellos que no son creyentes todavía, los que no le han entregado su vida a Jesucristo todavía, deben entender en este momento que el castigo de la paz para la humanidad fue cargada en la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice aquí el capítulo 53. Dice: molido por nuestros pecados. Esta palabra molido, usted que trabaja, quizás es mujer y quizás trabaja en la cocina y sabe, quizás ha usado un pilón y ha molido allí un ajo, ha molido maíz, ha molido café, sabe que se disuelve totalmente, ¿verdad? Entonces, la espalda de nuestro Dios fue molida por el látigo de Roma. Fue molida, ¿por qué? Porque usted y yo decidimos rebelarnos, porque usted y yo decidimos desobedecer, porque usted y yo decidimos andar en pecado y no obedecer a la ley santa y justa de nuestro Dios. Y fue precisamente esa rebelión de nuestro corazón lo que causó que el Cristo tuviera que ser enviado desde el cielo para morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y aún en este tiempo nos damos ese lujo, que no es un lujo para nada, de rechazar a Jesús. Te ofrecen a Jesús, te hablan de Jesús, pero rechazas a Jesús. Y dice: para luego, sin saber que no solamente que tu salvación costó la sangre del Hijo de Dios, no solamente que tu salvación costó y tu paz costó, bendito sea el Señor Jesucristo, que nuestro Dios fuera molido en una cruz, en un cuerpo carnal. No solamente eso, sino que también estás poniendo en juego tu alma. Bendito sea el Señor. La eternidad de tu alma se debate entre un sí o un no que tú le des al Señor Jesucristo. Y esto que la humanidad, ya sea de manera ignorante, ¿verdad?, o voluntaria, ignora o omite esta gran realidad en su vida, esta gran verdad, de no entender de que usted está siendo llamado para este tiempo, que Dios está tocando constantemente la puerta de tu corazón, diciéndote: ven que quiero salvarte, ven que quiero darte vida nueva, ven que quiero transformarte, ven que quiero darte paz, ven que quiero darte gozo, ven que quiero darte alegría, ven que quiero cambiar tu lamento en baile para que vivas una vida abundante verdaderamente y plena en mí. Eso es lo que Dios quiere ofrecerte, eso es lo que Dios quiere darte. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10 que para aquel que peca deliberadamente ya no hay perdón para los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús murió por los pecados de la humanidad. Y todo el que decide pecar voluntariamente, simplemente decidió rechazar ese perdón. Y es lo que hoy yo quiero que tú te concentres en esta palabra. Mira lo que dice aquí el texto: Él fue molido por nuestros
nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. La gente cree que Dios perdonó a la humanidad y no es así. La humanidad no fue perdonada, simplemente el pecado de la humanidad se cargó sobre la espalda de Jesús. Por eso el sufrimiento tan grande del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso dice la palabra y la muestra desde el Viejo Testamento. Era necesario que se derramara sangre para perdonar el pecado del pueblo de Israel. Y ahora esa era la tipología de Cristo en el Viejo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento nuestro Jesús fue crucificado y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Pero no la humanidad está perdonada. Ahora, todo aquel que se acerca a Dios por medio de Jesús, entonces recibe el perdón que Jesús ya conquistó. No así aquel que no reciba a Jesús. El que no ha recibido a Jesús sigue siendo un hijo de ira, como los demás que no tienen a Jesús. Como lo dice la palabra, el apóstol Pablo, el apóstol más profundo, habla de esto. Entonces yo quiero que hoy tú tomes la decisión de renunciar a vivir tu propia vida para que permitas que el Espíritu Santo viva tu vida, para que le permitas al Espíritu Santo guiar tu vida, dirigir tu vida. Es tiempo de que abra tus ojos ya. Tú que te has descarriado, tú que te has apartado de la fe, has vuelto a vivir tu vieja vida, has vuelto al lodo, al vómito donde Dios te sacó. Bendito sea el Señor. Pero tú que no conoces al Señor Jesucristo, vive en una depresión constante, vive en un mundo sin esperanza, precisamente porque no entiendes que el castigo de tu paz fue sobre Jesús, pero que necesitas a Jesús para recibir esa paz, para vivir en esa paz, para caminar en esa armonía. Y es lo que la gente necesita entender. Tengo que decírselo. No es llamarse cristiano, no es ir a una iglesia X o una iglesia tal, no. Es tener un encuentro con Jesucristo donde el Espíritu Santo de Dios está transformando diariamente tu ser y te pareces cada día más a aquel que te llamó, aquel que murió en la cruz por ti para el perdón de tus pecados. Así que en esta mañana es esto que quiero dejar en tu corazón. Necesitas entender que el castigo de nuestra paz fue sobre las espaldas de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.